platicar, entonces acertadamente Samuel le dice, hermano, que vayan juntos hasta otro lugar que se llamaba Naiot. Ahí mismo en el versículo 18 dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl le había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Naiot, hermano, era un lugar que los arqueólogos han encontrado y dicen que era un lugar como de varios pisos, que ese lugar tenía como muchos laberintos. Entonces, como tenía muchos laberintos, era muy difícil de encontrar a las personas que lograban entrar en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, hermano, se podían esconder y podían entrar alguien por un lugar y los otros se escondían en otra parte. Los arqueólogos han encontrado ese lugar y dicen que es de esta manera, hermano. Y entonces, por eso es que ellos fueron ahí, a Naiot. Ahí en Naiot también se juntaban los profetas de Dios muchas veces, hermano. Y ahí alguien le dijo a Saúl: pues fíjate que David está con Samuel. Están, y se fueron de Rama a Naiot, y ahí están. Entonces, hermano, pues como Saúl, hermano, tenía bien definido su plan y deseaba y sabía lo que quería, que era matar a David, manda a personas para que vayan hasta aquel lugar, hermano, y entonces puedan matar. Pero ¿cuál sería la sorpresa, hermano? Que aquí Dios actuó. Aquí Dios intervino de una manera bien hermosa, hermano. Y dice la Escritura que había más profetas ahí, hermano, que llegaron y empezaron a tener, se empezó a revelar Dios mismo por un espíritu de profecía, y empezaban a profetizar, hermano. Yo me imagino que era más que el estar profetizando, era como una especie de estar hablando en lenguas, de estar danzando, de estar llenos de la presencia de Dios en ese momento, hermano. Pero ahí estaba la presencia de Dios, de manera que Saúl envió personas para que fueran y mataran a David, pero cuando llegaban, el Espíritu de Dios los tomaba y empezaban a profetizar, y ya no podían salir de ahí porque estaban profetizando. Y luego mandó otros y pasó lo mismo. Luego mandó un tercer grupo y pasó lo mismo. Y ya era una contingencia de profetas, todos estaban profetizando y hablando, hermano, y profecías de parte de Dios. Pero era porque Dios había puesto este plan para ayudar a David. Entonces, ¿qué hace Saúl? Que Saúl dice: pues voy a ir yo mismo, ¿sí? Saúl se dispone y va hasta allá, hasta aquel lugar, para matar a David, hermano. Pero pasó lo mismo con él. Aun cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él, Dios en ese momento permitió, hermano, que en él se manifestara el Espíritu de Dios, hermano, y él empezara también a profetizar. Y dice la Escritura que por 24 horas estuvo ahí, hermano. Tuvo que despojarse de sus mantos y empezó a profetizar también Saúl. Pero esto fue para ayudar Dios mismo a David a que saliera de él. Y salió David, hermano, y se volvió a ir. En el versículo 24 encontramos cómo con Saúl pasa lo mismo, hermano. Y dice la Escritura en el capítulo 20 que David tuvo que salir huyendo. Y dice: después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán. Pero, hermano, allá en Naiot en Rama se quedó una tercer personaje que tuvo que perder David: Samuel. ¿Amén? Su guía espiritual se quedó allá. ¿Amén? La persona que lo ayudaba se quedó allá, ¿sí? Ya no había un líder espiritual que estuviera con él. Ya no había, hermano, ese apoyo espiritual que él necesitaba. Él lo necesitó y fue con él. Y Samuel, hermano, estuvo dispuesto hasta exponer su vida. Y le dijo: vámonos a Naiot, vámonos juntos. Pero ahora tuvo que huir y deja atrás una tercera pérdida. Ahora ya no tiene un lugar en el palacio, ya no tiene una esposa, ya no tiene, hermano, tampoco aquella persona que era su guía de parte de Dios con él. Ya tres cosas había perdido, hermano. Y llega hasta Jonatán y llega con mucho dolor, hermano, porque si usted lee el versículo 1 del capítulo 20, hermano, ¿cómo se imagina usted a David en ese momento llegando con Jonatán?
¿Cómo se lo imagina? Derrotado, destruido, tal vez llorando, hermano, ¿sí? Así como cuando nosotros nos pasa algo y decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Es lo mismo que pasó con David, hermano, y dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu Padre? Para que busque mi vida. Amén. ¿Cómo llegaría con su amigo? ¿Se lo imagina? ¿Cómo llegaría, hermano Pablo? Bien deshecho, ¿sí? Ya no tenía muchas cosas. Ahora ya no estaba ni en la ciudad, ya no podía estar en el lugar donde Dios estaba, ya no podía estar en Rama, ya no podía estar en ninguna parte. Llega hasta allá, hasta donde está Jonatán, hermano, y es lo primero que le dice. Jonatán, su gran amigo, lo trata de consolar, hermano, y esto lo vimos en la clase pasada, donde ellos establecen un plan, una estrategia para avisarle, ¿verdad?, si su papá seguía en la misma actitud de matarlo, hermano. Pero entonces, hermano, pasa y pasa lo que ellos habían dicho, y en los últimos versículos del capítulo 20, hermano, encontramos cómo tuvo que despedirse de su amigo. ¿Sí? Tuvo que decirle adiós a su amigo y tuvo que seguir huyendo. De ahí en adelante, hermano, nos dice la escritura que David, hermano, se fue a todos los lugares esos que te dije, una vez más, y anduvo escondiéndose en los lugares altos, en los lugares donde había montañas, hermano, y tuvo que dejar atrás a su amigo. Se besaron y se despidieron. Y aquí tuvo una cuarta pérdida, David. Ahora no tenía ni siquiera al amigo, al gran amigo con él. ¿Cómo estaría Martina? Bien triste, tal vez llorando, tal vez se sentaba, hermano, por ahí en un rincón sin encontrar consuelo, hermano, porque ya no tenía nada, ya no tenía absolutamente nadie. Hasta aquí David ya había escrito varios salmos, hermano. Cuando perdió a su esposa Mical, cuando todo el mundo lo estaba rodeando, David escribe el Salmo 59. Si quieren, vamos a leer el Salmo 59. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Fíjese, y ahí en la parte de arriba, ¿sí?, dice oración pidiendo ser librado de los enemigos. Y luego dice al músico principal sobre no destruyas. Y luego dice Mital de David, cuando envió Saúl y vigilaron ¿qué? La casa para matarlo. Este salmo, el Salmo 59, lo escribe David justo cuando estaban todos rodeando su casa. Y dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que comen iniquidad y sálvame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando ¿qué? Mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová.